Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Muy buenos días, queridas amigas. Hoy es jueves 17 de febrero del 2022. Este mes continúa ya avanzando y nosotros también en este proceso en el que día tras día y más insistentemente vamos recibiendo del mismo Jesús la invitación a identificarnos con Él. Hoy precisamente nos invita a que nos cuestionemos quién es Él para nosotros, para nuestra vida, para nuestra realidad. ¿Quién es Él? Hay muchas maneras de decir que se cree en Jesús, de identificarse con Él, pero personalmente, ¿quién es Él para mí, para ti, para nosotros? Vamos a pedirle en este día de manera especial que Él nos ayude a identificarnos con Él, que es nuestro Dios, pero con el verdadero Jesús del Evangelio, aquel que vino a buscar la paz, la justicia y el amor entre todos. El Evangelio de hoy está tomado de Marcos capítulo 8, versículos del 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para mí este es uno de los evangelios más hermosos que hemos podido recibir de los discípulos, de aquellos que escribieron estos hermosos escritos, valga la redundancia. Preguntarnos quién es Jesús es algo que va a estar siempre ofrecido por Él mismo en toda la historia humana. Tenemos día tras día que preguntarnos quién es Él e ir al Evangelio y observar si mi manera de sentirlo e identificarme con Él es la que está en el Evangelio, en la historia.
Parece ser que los discípulos tenían algo de problemas todavía para poder identificarse con el verdadero Jesús. Él, al hacerle la pregunta de quién dicen la gente que soy yo, era como una antesala para poder llegar donde él quería, y era a que ellos definieran, a que expresaran con sus propias palabras quién era él para ellos. Y es importante que los discípulos estén claros quién era su Mesías, su Maestro, porque eran los primeros que estaban llamados y llamadas a dar testimonio de quién era ese a quien ellos seguían. Jesús dice que luego que ellos pudieron expresarle, le lleva a una realidad, a un estado en el que le explicaba las cosas. Parece que también ellos tenían necesidad de aclarar más quién era Jesús, quién era Él. Y como siempre, Pedro, que era, diríamos en un buen dominicano, el foró, aquel que siempre estaba delante y que quería ser el primero y lo mostraba en todo, que como hemos dicho también, más que un personaje, Pedro es el representante de toda la comunidad. En él están demostrados varias personas, varios personajes, varias maneras de ser. Pedro es aquel que siempre sigue, es aquel que es fiel, pero a la vez es el que niega, el que traiciona, el que no está firme. Y sin embargo, en este único personaje, vemos nosotros que es en quien Jesús luego confía su iglesia. Hoy Él tienta a Jesús, porque es una tentación lo que Él le hace. Que no ocurra esto en ti, maestro, es lo que le dice, ¿no? Y Jesús, de una manera sorprendente, le llama a Satanás, porque como bien sabemos, más que ver un hombre con cachos, tirando fuego por la boca, con un rabo, como muchas veces pintamos al diablo, el diablo es precisamente aquel que tienta, el tentador. Y Pedro hoy tienta a Jesús, queriéndolo disuadir de su responsabilidad como Mesías, como Dios mismo hecho carne. Y por eso el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque Él le estaba tentando. ¿Cuántas veces también en nosotros no suceden cosas así? Nosotros mismos u otras personas que vemos que tiene que actuar de manera correcta y teniendo las posibilidades, hay otras que quieren disuadirlo, que quieren desviar ese camino y no permitirle que cumpla con lo que debe por la palabra de Dios y por lo que de Dios mismo han recibido. Jesús es ese, es aquel que puede identificar que verdaderamente Él es el Mesías, que Él es aquel que también es tentado, pero es sobre todo el que vence la tentación. Vamos a escuchar esta canción que nos va a poner un poquito en sintonía de quién eres, Jesús, quién es Él, tanto para mí como para los demás. ¿Quién es ese Jesús a quien nosotros seguimos como nuestro Dios y Mesías? Eres fuerza de ser libre y permaneces cuando todo mi contorno se estremece. Eres pórtico y camino, eres morada, eres luz de crecientes alboradas.
Yo quiero oír tu voz de siempre en siempre, vivir en transparencia la verdad, dormir a tus pies, guardar tu sueño y el corazón inquieto para buscar, ser ojos que miren todo desde adentro, puerta abierta que invita a caminar. Jesús, eres mi futuro y mi presente, mi horizonte de llanuras anheladas. Eres canto, rocío, eres llamada, mi amigo desde ayer y desde siempre. Yo quiero ser tu amigo Jesucristo, que no me doblegue la bajeza, no me venza la mentira y la tristeza. Sea sal, levadura y tu simiente, que yo sea una chispa de tu fuego y una gota de tu clara fuente, que luche tomado de tu mano, pensando poco en mí, mucho en mi hermano, y tú seas mi Señor y mi amigo, en la vida y en la muerte mi destino. Jesús, eres mi futuro y mi presente, mi horizonte de llanuras anheladas. Eres canto, rocío, eres llamada, mi amigo desde ayer y desde siempre. Jesús, el amigo, aquel que está a mi lado, aquel que busca mi propio bienestar y el de los demás, porque a eso Él vino, a enseñarnos cómo debíamos ser, cómo debíamos vivir, para que pudiéramos entonces ser felices, ser como Dios nos ha soñado. Es interesante que Jesús le dice a sus discípulos que no le digan a nadie que Él es el Mesías. ¿Qué significa esto? ¿Qué significó en aquel tiempo y qué significa hoy? Posiblemente muchos de nosotros le está definiendo de una manera equivocada. Y la manera de decir quién es Él, de la única que puede ser verdaderamente fiel y real, es a través de nuestros actos. Jesús quizás nos puede estar pidiendo también hoy a nosotros que no le digamos a nadie quién es Él. No porque no sería bueno testimoniar con la palabra quién es Él, sino que lo que nos está pidiendo es que busquemos la manera de que con fidelidad y autenticidad demos testimonio en nuestra actuación de quién es Él. Jesús siempre nos va a hacer la invitación de que le proclamemos con nuestra palabra, pero más que con la palabra, es con el ejemplo de vida. ¿Quién estamos nosotros mostrando que es Jesús desde nuestros actos? Esa es la gran pregunta que hoy Él vuelve a retomar y nos la hace a nosotros. ¿Quién dices tú que soy yo
a partir de lo que tú haces o de lo que dejes de hacer. ¿Quién es Jesús para nosotros en la manera íntima, por ejemplo, en la que yo puedo mostrarle a Él, en la que yo puedo hablar de Él a los demás? ¿Qué dirían los otros cuando yo digo que soy cristiano, que sigo a Jesús? ¿Acaso ven a alguien verdaderamente auténtico, que en verdad muestra a Dios en su manera de ser y en su forma de actuar? Hagamos nuestra esta pregunta que hoy el Señor le hizo a sus discípulos y nos la hace también a nosotros. ¿Quién dices tú que es Jesús? A partir de lo que tú haces, dejas de hacer y que los demás ven en ti. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a nosotros ser testimonios vivos, vivientes y reales para los otros, que puedan ver al verdadero Jesús actuante en nuestras vidas y sobre todo que con alegría y entusiasmo podamos darle a los demás a Él, a Jesús, para que le puedan seguir por el ejemplo que yo doy de Él. Que en este día el Señor nos ayude a mostrar quién es Él para nosotros y que sea el verdadero Jesús del Evangelio, un Dios amor, un Dios de servicio y de justicia que se da a los demás. Que en este día el Señor nos bendiga.